Hola, buenas noches Chile, buenas noches Argentina. ¿Y qué hora es en Chile? Hoy, jueves 17 de abril, en Chile son las 21 horas. En Argentina las 22 horas. En México Central las 19 horas. En España son las 3 de la mañana. Y aquí, donde estoy hoy, son las 20 horas. ¿Y dónde estoy hoy? La semana pasada te dije que te iba a dar una sorpresa. Hoy estoy en Estados Unidos, en Iowa, al sur de Iowa, en un lugar maravilloso, en un lugar que me tiene absolutamente sorprendida, maravillada de la belleza del lugar. Y estoy en una sala de una universidad. No estoy autorizada a dar el nombre de la universidad, entonces me reservo ese misterio. Es un lugar bellísimo. Y claro, me convoca a este lugar un momento muy, muy preciado, familiar. Te quería compartir eso, porque estoy particularmente muy feliz, muy plena, muy completa. Y como pasa varias veces en la vida, se dan muchas cosas maravillosas. Y entre estas cosas maravillosas se da que pueda iniciar hoy este programa. Llegué ayer en un viaje largo, un viaje que duró 12, 15 horas, sin ningún contratiempo, un viaje maravilloso, muy bien recibida en cada punto que se detuvo el vuelo, en cada momento, en cada trámite que tuve que hacer. Al llegar a destino a este lugar, al sur de Des Moines, que es la capital de Iowa, me sentí bendecida. Y te lo quiero compartir, porque el acto de agradecimiento es un acto que me parece que pocas veces hacemos público, sin embargo recomendamos mucho que hay que hacerlo. Agradecer desde el corazón, agradecer desde la más profunda humildad, que a veces lo que nos pasa nos excede. Bueno, me emocioné. Te convoco a que me sigas, a que me acompañes desde la radio, a que me acompañes desde esta plataforma y que si tenés preguntas o comentarios los hagas. Hoy tenemos un programa tecnológico, me animaría a decir. Estás en Radio Coaching Mundial, estás en el programa ¿Qué pasa que no pasa? Y yo soy Mónica Nadal Arrieta, la persona que tiene el gran honor de acompañarte durante esta hora. Bienvenidos a ¿Qué pasa que no pasa? Un programa donde exploramos historias que nos inspiran a replantear nuestra propia vida y a preguntarnos, ¿qué significa hoy en un mundo digital confiar? ¿En qué y qué lugar ocupan las personas dentro de la tecnología? Esta noche nos acompaña Gustavo Sweet Galucci, un profesional con más de 20 años de experiencia tecnológica y seguridad de la información, y con una convicción clara, que la innovación tecnológica solo tiene sentido si estás al servicio de la confianza, la eficiencia y de las relaciones humanas. Él es ingeniero en sistemas, es argentino, y vamos a hacerle algunas preguntas. Gustavo es especialista en biometría, en firma electrónica y en transformación digital. Ha liderado proyectos claves en América Latina y en Estados Unidos y fue uno de los pioneros en el desarrollo de soluciones de firma electrónica para su masificación en la región. A fines de los años 90 y a principios del 2000, Gustavo trabajó en Silicon Valley y en Nueva York, donde experimentó y comenzó a moldear una visión profunda sobre cómo digitalizar sin deshumanizar. ¡Wow! Hay que preguntar, ¿eh? Como ponente internacional, ha participado en congresos como la Biometric Consortium Conference en Tampa, Estados Unidos. También compartió tendencias emergentes y buenas prácticas para implementar tecnologías seguras en entornos altamente dinámicos. Además de liderar equipos de alto rendimiento y formar profesionales en áreas como la biometría, digitalización y firma electrónica, Gustavo es autor del libro Introducción a la biometría y la firma electrónica, pensado para quienes quieren comenzar a entender de forma simple y clara. ¿Qué hay detrás de los conceptos técnicos como firma digital, validación biométrica o riesgo de interoperabilidad? ¡Wow! ¡Qué nombres tan rimbombantes, por Dios!
Su enfoque es sencillo, es simple. Parece ser que Gustavo es un tipo simple, ¿eh? Quitar el miedo y ayudar a tomar decisiones informadas. Gustavo es fundador de Biométrica Latam y de Notario Virtual, dos empresas que nacen del conocimiento y la experiencia, pero también del compromiso con un avance tecnológico que sea seguro, útil y humano. Hoy nos acompaña para hablarnos no solo de tecnología, sino también de procesos, decisiones, confianza y conciencia. Porque con el corazón de cada sistema siempre hay personas detrás, al lado y en el mismo sistema. ¡Qué gran tema! ¿Y desde dónde lo digo? Recuerden que soy ingeniera en sistemas también y que mi primera profesión y la que sigo ejerciendo tiene que ver con el mundo de la tecnología. Me gusta mucho compartir este espacio con personas que además de la tecnología se dan cuenta que la tecnología mueve a las personas y que finalmente somos las personas, las sociedades, las que nos vemos implicadas y ojalá nunca complicadas con la tecnología. La tecnología nos lleva a un nuevo lugar a las personas. ¿Cómo hacemos las personas para ir a ese nuevo lugar? Ojalá de la forma más saludable, más simple. Entonces, sin más preámbulo, sin más misterio, voy a presentarles al invitado de esta noche, Gustavo Sweet Galucci. Hola Gustavo, bienvenido al programa ¿Qué pasa que no pasa? Soy Mónica Nadal Arrieta y te doy la bienvenida. Hola, buenas noches. Encantado de estar acá. Gustavo, cuando estábamos viendo cómo abordar esta reunión, me dijiste que preferías que algunas de las preguntas fueran surgiendo y otras las conversamos. Entonces, desde ese lugar, voy por la primera pregunta. Y la primera pregunta es, Gustavo, ¿qué te hace feliz? Sencillo empezamos. Y bueno, empezamos a la altura de Gustavo. Bueno, pero es bastante fácil, por lo menos ya a esta altura de mi vida es bastante fácil de responder. Yo creo que después de algunos tropezones que siempre uno tiene en la vida, yo creo que la felicidad está relacionada con las pasiones. Y para eso tengo que nombrar mis pasiones. Mi pasión es primero mi familia. Cuando habla de pasiones muchas veces se piensa en algo muy como abrasador. No, pasiones es cosas que te mueven, que te hacen feliz, que te hacen vibrar. Y obviamente para mí la familia, los amigos, obviamente mi esposa, mis hijos y todo lo que me rodea, toda la gente que me quiere bien, las relaciones humanas a mí me mueven. Es decir, no sé si soy el más dado, pero sí soy muy receptivo a eso. Entonces las pasiones, la primera pasión, mi familia, mis seres queridos. Y segundo, te podría decir mi pasión por el fútbol, pero también está relacionado con las relaciones humanas. La verdad que el fútbol a mí me ha dado muchos amigos, mucha gente conocida, mucha gente, mucho acercamiento desde lo humano. Yo siempre digo que cuando uno ve cómo una persona juega al fútbol, que es lo que yo conozco, yo creo que se repiten muchas otras cosas, sabe cómo es en la vida diaria. Y entonces te puedo resumir en esas dos cosas, pero la pasión, y bueno, una tercera pasión que primero me costaba un poco reconocer, es la pasión por la tecnología. La verdad que tengo la bendición de haber estudiado y ejercido mi carrera, que es ingeniería de sistemas, y desde la parte que a mí me gusta, lo que no significa que siempre haces cosas que te gustan. Obviamente, muchas veces tenés contratiempos, tenés que hacer cosas en tu trabajo que no te gustan, pero en general yo tengo que decir que me mueve, me gusta lo que hago. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que también me genera felicidad. Que no es alegría, o sea, no hay que confundir la alegría, que es muy efímera, con felicidad en el tiempo. O sea, a mí me gusta lo que hago, estoy muy contento, me entusiasma ponerme a programar, a hacer cosas nuevas, a idear cosas nuevas, a pensar cómo la tecnología le puede ayudar a las personas, porque para mí ese es el foco, ¿no? Pero te diría que esas tres pasiones te las puedo nombrar inmediatamente y eso me genera felicidad. Yo soy feliz, quizás lo que vos decías muy, muy simple, pero
pero me gusta compartir un buen vino, un buen asado y charlar y decir pavadas, pero que alimentan el alma. A veces en lo simple está lo esencial. Total. Por ahí estuve averiguando y parece ser que de joven jugaste mucho al fútbol y que el fútbol ha sido como un gran benefactor en tu vida. Entonces, se me ocurrió pensar en esta trayectoria que vos tenés como ingeniero, donde también has sido, corregime, socio dueño de varias empresas y actualmente llevas una empresa adelante como Funder hace casi 20 años. Tenés un socio. Entonces, acá me viene la pregunta, este fútbol que estuvo como los primeros años de tu vida, ¿te ha servido? Y si te ha servido, ¿para qué como ingeniero desde los proyectos, desde la gestión, desde, no sé, a la hora de formular un proyecto, a la hora de gestionar un proyecto, pero también luego en el proceso de crecimiento de tu carrera aparece esto de ser director ejecutivo? Y como director ejecutivo, el fútbol, ¿qué tiene que ver, Gustavo? Dame estas dos respuestas. Fútbol, ingeniería, proyectos, equipos, gestión. Luego, un Gustavo con canas parece ser, y esta dirección ejecutiva y el fútbol. ¿Hay alguna relación? ¿Van por caminos separados? ¿Ha servido alguna cosa para la otra? Contanos. Absolutamente. Para mí el fútbol yo creo que fue mi primera pasión. Yo arranqué a jugar al fútbol muy, muy chiquito, 10, 11 años, y a ver, te lo resumo, es bien simple, equipo. O sea, no hay equipo de fútbol que gane algo, que sea importante, que donde los jugadores, lo primero digamos, que marcan de ese equipo es el grupo, es el equipo. Es fundamental. O sea, vos para jugar al fútbol necesitas un equipo, solo no podés ganar. Y está demostrado con los grandes jugadores de la historia. Messi, Pelé, Maradona, ellos solos no podían ganar. Por más que son los mejores del mundo, no pueden ganar. Necesitan un equipo. Y yo creo que eso lo podés traspolar a cualquier tipo de organización. Es decir, puede haber un genio detrás de una empresa, pero si no tenés un equipo que te lleve a cabo esa idea, y hay muchos ejemplos, está Apple, está Microsoft, está todas las tecnológicas, hay uno que inicia, puede haber un emprendedor que arranca con esa empresa, pero después el equipo es fundamental. Y para mí los años de fútbol, y antes, durante e inclusive ahora, me muestran que la única forma de salir adelante, de sobrellevar las cosas, para bien o para mal, cuando te va bien, fantástico, festejamos todos juntos, cuando te va mal, es la forma de sobreponernos en conjunto, es mucho más fácil. Cuando no lograse ese equipo, definitivamente los resultados no van a ser los mismos. Muchas veces yo estoy hablando de fútbol porque es lo que conozco, es lo que, la verdad que el fútbol me ha dado demasiadas cosas lindas. Me pagó parte de mi carrera, yo jugaba, me pagaban, entonces con eso podía pagar mi carrera. Mi hijo se ganó una beca futbolística, por eso está en Estados Unidos estudiando. Me ha regalado demasiadas cosas lindas, pero esto lo podemos traspolar a cualquier tipo de otras digamos, de otros deportes o de otro tipo de actividades, ¿no? Esto no se trata solamente de fútbol. Yo creo que la esencia es el equipo, de nuevo, es el armar Ahora, buenos grupos perdón, y hay una cosa que es importante. Dentro de esos grupos, no necesariamente el jefe es el líder. Yo cuando hablo de líder siempre hablo del líder positivo. Hay veces que te dicen hay líder negativo. Yo no hablo de los líderes negativos. Para mí no existe un líder negativo. Es un destructor. Para mí los líderes siempre tiran para arriba. Y puede no ser el jefe, pero siempre dentro de los equipos hay gente que tira para arriba. Te lo puedo dar con ejemplos que, bueno, se conocen, por ejemplo, de la selección argentina. Sí, está Messi, que es un líder, pero tenés otros líderes dentro del equipo.
el Diego Martínez, hay muchos, que no necesariamente son el capitán, no son el director técnico, pero tiran para adelante. En las empresas pasa lo mismo. Hay gente Ahora, que... Sí. déjame preguntarte esto. Una cosa, han sido observaciones que he tenido este último tiempo a raíz de otros trabajos que hago, de otras conversaciones que he tenido. Y resulta ser que descubro que cuando hablamos de estos temas, al final hay algo que no se está diciendo, que es, pues claro, Mónica, estamos hablando de equipos de alto rendimiento. Entonces ahí, con todo el respeto del mundo, yo digo, bueno, con el equipo de Argentina, con el equipo de Alemania, con el equipo, yo no sé nada de fútbol, pero con los equipos de fútbol de primera línea, cualquiera hace buenos equipos, buenos partidos, y pelea los 5 primeros puestos, los 3 primeros. No, perdón. En general, la mayoría de las organizaciones / empresas no tienen equipos de alto rendimiento. Quizás las personas que arman esta empresa, los visionarios, los emprendedores, los fundadores, pueden ser o provienen de equipos de alto rendimiento. Pero un equipo de alto rendimiento tiene varias características. Justamente ser muy capaz, ser autónomo, tener autogestión, tener automotivación, y son equipos económicamente muy caros y muy codiciados. Dicho esto, me pregunto, ¿cómo es cuando una empresa no es Google, no es Microsoft y tiene que generar un buen equipo para sacar la empresa adelante, para vender, para prosperar y para que esta espiral vaya creciendo? Porque ese es el efecto de una empresa en el tiempo. ¿Hay alguna manera de saber cuando estás mirando las personas, cuando las estás conversando para integrarlas o no, si esta persona que hoy tiene tales o cuales características podría llegar a convertirse en una persona que participe de un equipo de alto rendimiento, que tenga como esa motivación? Muchas veces, en mi experiencia, y tuve un jefe hace infinitos años atrás, que me dijo, yo prefiero tener un equipo, era un excelente hacedor de equipos, de gente no tan clever, no tan iluminada, pero sí buena gente y muy comprometida, porque cuando hay muchos iluminados trabajan mucho en los individuales. Esto fue en los años 90. Hoy pienso cómo generar, cómo se hace un equipo cuando no sos Google, no sos Microsoft, no sos estas empresas gigantes que, claro, cuentan con infinitos recursos. ¿Es fácil hacer un equipo? ¿Es fácil encontrar la gente? ¿Es fácil mantenerla? ¿Cómo es esto, Gustavo? No, diste un punto clave. No es fácil. La verdad es que en mi experiencia yo te diría que es más difícil que fácil. Sin embargo, yo creo que hay una cosa que de a poquito se está empezando a tener en cuenta, y es que no, o sea, para poder armar esos equipos, a ver, primero definamos un poco lo del equipo de alto nivel. Hay empresas de diferentes niveles. Vos nombraste Alto rendimiento. de alto rendimiento. Microsoft, Google son empresas gigantes, multinacionales. También hay empresas más chicas. En todos los niveles es difícil conseguir un equipo y por sobre todas las cosas mantenerlo. Pero para mí la clave está en la persona o en las personas, o sea, en la forma de comunicarte con las personas. No es fácil porque todos tenemos nuestros días, todos tenemos nuestras formas, todos tenemos nuestros problemas, pero en la medida que uno empieza a conocer a la gente con que está trabajando, definitivamente las cosas mejoran y se va generando ese grupo. Yo estoy de acuerdo con ese jefe que vos decías, porque muchas veces no necesitas tantos iluminados y sí personas comprometidas. Que comprometidas no significa trabajar 24/7. Comprometidas es que yo puedo confiar en esa persona. Si yo hablo con esa persona y le digo, para mañana va a estar tal tarea, y esa persona, yo sé que me va a decir la verdad, y que si mañana no está esa tarea, es por una razón lógica. Si yo logro eso, consigo un buen equipo. Estoy hablando de una cosa muy básica. Vos fíjate que estoy hablando de algo, lamentablemente ahora se mezcla todo y se habla mucho de los millennials, y yo creo que no tiene nada, no tiene mucho que ver con las personas en sí o con las edades. Las personas, nomás. Lo que pasa es que está un poquito exacerbado también el tema de
hay muchas personas que tienen muy claros sus derechos, pero no tanto sus obligaciones. Entonces ahí entramos en un desequilibrio, y cuando hay desequilibrio, bueno, vos mejor que yo sabés del tema, empiezan los problemas. Si vos lográs un cierto equilibrio, que lo tenés que trabajar constantemente, porque no es armar un equipo, listo, me quedo tranquilo y va solo trabajando. Tenés que estar constantemente encima. Y muchas veces tenés que tener un sexto sentido para poder conversar o ver a una persona más allá de mirarlo. De nuevo, es muy difícil porque también hay que trabajarse uno. Yo creo que también uno tiene que trabajar internamente y tiene que ver sus sombras y tiene que... hay un preconcepto de que cuando uno pide ayuda es como que se siente débil, vulnerable. Entonces muchas personas tardan mucho en pedir ayuda. O sea, la cosa explota después, se hace una bola de nieve que después es muy difícil de controlar. Yo creo que si uno se acerca a esa persona, no necesariamente tenés que ser amigo, pero si uno se acerca desde lo humano, puede entender qué es lo que le está pasando realmente. Y cuando uno entiende, se pone un poquito en los zapatos del otro, no te digo que le vas a dejar pasar cualquier cosa, pero sí lo podés ayudar a que cumpla, porque normalmente la gente quiere cumplir. Es medio raro, bueno, puede haber casos, obviamente, hay gente compleja y seguramente la habrá, y bueno, y a todos nos ha tocado un compañero chanta o un empleado chanta o lo que sea. Pero la gran mayoría quiere cumplir. ¿Quién no quiere cumplir y que le paguen un bono y que si tiene una comisión, que le paguen la comisión y que le digan que qué bueno tu trabajo? Yo no estoy de acuerdo con eso de que, bueno, si cumplió era su deber, tenía que hacerlo. No, si hizo un buen trabajo, hay que reconocerlo. Y muchas veces ese tipo de cosas se nos olvidan cuando estamos como, o queremos ser líderes de los grupos. Y de nuevo, yo lo llevo de nuevo al fútbol. Hay veces que una buena llamada de atención a un compañero sirve para despertarlo, porque está dormido, está desconcentrado, entonces uno le pega el grito y es como que por ahí se enoja, discutís en la cancha, pero después empieza a jugar. Y otras veces no, otras veces tenés que decirle, qué buen gol hiciste, qué buena tapada hiciste, no importa, te equivocaste pero por hacer. O sea, yo soy de los que piensan, si vos no hacés para no equivocarte, ya arrancaste equivocado. Entonces la idea es, hacé, proponé. Yo siempre me pasa que cuando yo entrevisto gente para contratar, lo que les pido es que sean disruptivos, pero desde la buena opinión. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo les doy una instrucción o su jefe les da una instrucción, que ellos la puedan refutar, pero para bien, para crecer. Si hay algo que no les cierra, que lo planteen. Yo no necesito gente que yo le tenga que decir qué hacer, cómo hacer, y con qué hacerlo y que lo haga, porque para eso lo hago yo. La idea es que aporten su valor, que cada uno aporte su valor y ahí empieza a crecer. Y los mismos grupos se van armando en función a eso. Ah, no, la que es buena para eso es Mónica. Entonces te van a pedir la opinión sobre eso y eso no significa que tengas que hacer todo el trabajo vos. Pero de esa forma se van encajando las personas y de nuevo, una vez que un equipo está bien encajadito y está trabajando, no hay que dormirse en los laureles. Siempre uno tiene que estar constantemente encima para que vayan evolucionando. Cada uno vaya evolucionando. Es como un matrimonio. Un matrimonio se casan y por ahí están a un cierto nivel los dos. Si uno de ellos empieza a crecer solo, no sé, desde lo profesional, desde lo espiritual, desde lo que sea, y el otro se queda, es una cuestión de tiempo para que eso se destruya. Porque no se pueden, digamos, no se pueden complementar. En los equipos para mí pasa exactamente lo mismo. O sea, si no trabajás eso desde todos los aspectos, porque a mí me puede gustar el fútbol, a vos te puede gustar, no sé, la costura, lo que se te ocurra. No, tranquilo, búscate un ejemplo. Está bien, entiendo la idea. Sin embargo, acá lo que rescato dos cosas de lo que estás planteando. En principio, tres cosas. Una cosa es ser jefe, otra cosa es liderar, y que para liderar y para reconocer el camino, tenés que primero conocer tu propio camino, si no es difícil poder guiar a otros.
En tu caso, ¿lo haces, lo has hecho, has pedido ayuda? Cuando yo escucho que la gente no quiere pedir ayuda, a mí me pasa algo. Me parece que conocer la vulnerabilidad es el punto de mayor fortaleza. Cuando yo sé a qué soy vulnerable, en mi caso, qué cosa me emociona, me hace llorar, me hace quebrar, o qué me enoja, que son como mis dos polaridades, teniendo en claro esas dos cosas, me vuelvo la persona más fuerte, porque sé cuando se empieza a acercar eso y sé cómo gestionarlo. Entonces, conocer la vulnerabilidad para mí es como la mayor fortaleza a la que nos podemos acercar en un mundo como el que tenemos hoy. Ahora, en tu caso, para liderar, vos te considerás un jefe, un líder, y esto de tener que examinarte, tener que conocerte, dijiste la palabra sombra, es una palabra muy poderosa que tiene un significado muy claro. ¿Qué ha significado para vos conocer tu sombra? Primero, pasar por momentos de mucho miedo, porque obviamente cuando uno dice, no, yo tengo que trabajar esto, tengo tal problema. Perdón que te corte. Cuando yo me estaba formando como consteladora familiar, mi maestra, una persona absolutamente inteligente, cuando decíamos nosotros sí, porque ella es argentina, y miraba su pantalón y decía, uno es un tango. ¿Qué te pasa a vos? Te invito a esto que mi maestra Cristina lo sigue diciendo. Sí, sí, tengo una persona cercana que me dice muy seguido eso. Pero sí, exactamente, a mí me pasa, a mí me pasaba. Yo lo que tenía era que quería trabajar, pero me daba miedo y me daba vergüenza. Pasa que yo desde muy chico tuve un poco la inquietud, si bien siempre me gustó la tecnología y estudié, como dije, tecnología desde muy chico, eh, siempre me llamó la atención otro tipo de cosas. Entonces, bueno, desde muy chiquito me gustó, no sé si vos te acordás del tema del método Silva, que era control mental y qué sé yo, y empecé con eso, hasta que llegó un momento, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando yo estaba en Argentina no me animaba mucho a hacer todas esas cosas, porque un poco por los prejuicios, esos prejuicios que te van marcando, que te van diciendo, pero ¿cómo? Si vos sos ingeniero de sistemas, que es la carrera del futuro, me acuerdo en ese momento, eh, cómo te vas a derivar o a confundir con ese tipo de cosas? Porque eran cosas. Y bueno, y cuando, la verdad es que cuando después llegué a Chile y no sé, quizás fue por salir digamos, de ese núcleo, no tengo idea por qué. En algún momento yo me animé y empecé a hacer cosas diferentes. Entonces, soy hipnoterapeuta, maestro de Reiki, he hecho otro tipo de cosas como biodanza, y eso me empezó a abrir un poco la cabeza de tal forma de que me empezó a dar menos miedo el tema de trabajarme. Constelaciones, flores de Bach, siempre desde hace muchísimos años que uso homeopatía. No soy, a ver, tampoco soy cerrado de que tiene que ser solamente una forma. Es decir, si yo, no sé, me caigo y me raspo o me quiebro, voy a ir al hospital, me voy a poner una botita y no soy extremista al respecto. Pero si tengo no sé, dolor de pecho o fiebre, primero evalúo a ver cuáles son los síntomas. Está bien, me fijo que no tengo una fiebre extremadamente alta, por eso digo no soy extremista, pero quiero saber por qué me pasa eso. Pues yo creo que uno no se enferma porque se enferma, porque no, entró un virus. No, hay una razón. No sé si les ha pasado, pero te enojas mucho un día y a la noche tenés fiebre, o al otro día tenés fiebre. Entonces, tiene que haber una relación. Alguien decía, no existen las enfermedades, existen los enfermos. Yo creo que es eso. Ahora, cuando uno empieza a trabajarse, es como que empieza a ver las cosas de diferente forma. En vez de ver ceros y unos, blanco y negro, empezás a ver una escala de grises. También te empiezan a ayudar esto que vos decías, las canas, que empieza uno a dejar de ser tan extremista en muchos aspectos, a dar tantas recetas. Para mí, no, bueno, no existen las recetas. Hay referencias solamente. Y uno tiene que ir metiéndole su impronta. El tema es que
al menos yo, lo que elegí en algún momento es hacerme cargo de las cosas que yo decidía. No estoy diciendo uno, estoy diciendo yo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que nos cuesta muchas veces como personas es hacernos cargo de la parte que nos toca. Es como que queremos siempre, quizá por miedo, quizá por un montón de cosas, pero es como que queremos que la responsabilidad esté en otro lado. Hay un montón de explicaciones de neurociencia, de que el cerebro, cómo trabaja, que quiere tener razón, que quiere que... Hay un montón de cosas, pero son todas cosas que uno tiene que ir incorporando. Lo que me he dado cuenta es que cuando uno trabaja este tipo de cosas, especialmente en mi área, que se pueden ver como informáticos, como techies, como le llaman, o nerds, o como se te ocurra, es como que no, están en otra, están en ceros y unos, no te van a cachar. Cuando uno empieza o cuando ellos te empiezan a ver que uno está trabajando en ese tipo de cosas y hay ciertas actitudes que empezás a demostrar, de a poquito se te empiezan a acercar. Te voy a contar una historia. Yo trabajaba en un lugar y dentro de las tantas cosas que hacía, yo hacía mi cubículo, lo tenía trabajado con Feng Shui. Entonces, claro, te imaginás que todo el mundo me cargaba. Era toda la oficina diciéndome cosas, mirá, uy, sí, y me hacían de todo. En buena, no había bullying, digamos, pero cuando estaban todos juntos me cargaban. Ahora, fue cuestión de poner todas esas cosas y en el transcurso de 2 meses, toda la oficina, un día, aunque sea, me ofreció ir a almorzar solos para preguntarme, che, ¿qué onda con eso de Feng Shui? A lo que voy con esto es que todos tenemos la misma necesidad. Lo que pasa es que nos cuesta abrirnos. No sé si son las creencias, no me voy a poner filosófico, yo tengo mi idea, pero ya hace mucho tiempo me decidía que la verdad es que lo que piense el resto me importa poco, no siempre lo logro, a veces que también tengo mis trancas y todo, pero yo creo que cuando uno es natural, eso se irradia, y cuando se irradia la gente lo recibe y se empieza a abrir también. Y todo lo malo va decantando solo. Si hay alguien que no está en sintonía con ese grupo que está trabajando de esa forma, es una cuestión de tiempo de que solo se va a ir. Se va. Sí, porque porque no resuena, no es como que o lo encuentra muy tonto, o lo encuentra. Hay algo que pasa. Hay algo que está pasando. Sí, ¿qué pasa? Que no pasa. Nos apagó la luz. Dame un segundo que la prendo. Bueno, esto tiene que ver con qué pasa que no pasa. Se apagó la luz, parece ser que el efecto frecuencia que cambia y que resuena o que no resuena le está pasando a Gustavo en este minuto. Ahí resonó con la nueva frecuencia. A propósito de eso te quería comentar, Gustavo, que el fondo de mi pantalla, por primera vez en muchos meses, no es el fondo que yo uso comúnmente, que tiene mi nombre, tiene mi marca. No dice nada, no dice Radio Coach, no dice Mónica Nadal. Tengo un fondo, quiero que lo vean, que son unas pizarras. Me encanta. Estoy en este aula de esta universidad maravillosa. Y lo que estoy viendo es que ese fondo coincide con el color de tu remera. Qué casualidad. Qué casualidad. Así es. Finalmente, hablaste mucho de contactar con la sombra, conocerse a partir de indagar qué es esto de la sombra y que para poder ser un buen líder, y pienso en un buen líder porque los buenos líderes son las personas que generan soluciones, ¿no? Que generan, que desarrollan proyectos que llegan a buen puerto. Primero hay que conocer el propio camino. Y en función de esto también supe que en tu camino ha aparecido algo nuevo, que es un libro, que hace poco lo lanzaste. Y te dije, no te voy a preguntar por qué surge el libro, porque la verdad no me importa por qué. Sí me importa que me cuentes para qué está este libro, qué te motivó a este libro, y si va a haber más, no sé. Pero primero, ¿para qué el libro? ¿Y qué te motivó? ¿Cuál es la invitación que surgió que vos dijiste, agarro lápiz y papel, empiezo a escribir? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cuántos años estuviste escribiéndolo? Contá un poco el proceso. ¿Para qué el proceso? ¿Qué?
Y no sé si habrá un segundo o tercer libro. Sí, a ver, si bien el nombre del libro suena a muy técnico, ¿Y cuál es? Introducción a la biometría y la firma electrónica, en realidad no es un libro técnico, es un libro coloquial, donde sí hay un poco de conceptos y cosas básicas de esos temas, porque están en la boca de todos y casi todas las personas que estamos trabajando hoy en día, estamos hablando de digitalización, de eficientizar los procesos en las empresas, no importa qué empresa, no importa qué posición tengas, si estás en recursos humanos, en sistemas, en lo que sea, se hablan este tipo de cosas. Y claro, lamentablemente, o sea, la gente no tiene por qué saber de todos estos temas. Entonces, cuando se presentan ante una problemática de esas, por ahí no sabe para dónde disparar. Entonces, es como que llega un montón de gente hablando y a mí lo que me molesta en demasía es que se utilice la tecnología como arma del miedo. Es como lo mismo pasa para mí con la salud. Más de una vez se asusta a la gente y a partir de ahí se hace negocio a partir de eso. Y yo no digo que esta tecnología es súper simple, pero tampoco es tecnología aeroespacial que nadie la pueda entender. Es solamente entender los conceptos básicos y saber combinar todos esos condimentos para que se haga una buena, digamos, una buena comida de acuerdo a mi necesidad. Eso fue lo que a mí me motivó, porque nos tenemos que dar cuenta de que más de una vez, yo te diría que hace mucho tiempo que estamos olvidados de que todo lo que es tecnología es una herramienta. Y la herramienta tiene que estar en función de los seres humanos que la utilizamos. Si no nos agrega valor, no tiene sentido. O sea, para mí yo no uso una tecnología que no me da un valor de algún tipo. Y lamentablemente, como muchas otras cosas, se ha perdido esa noción. Por eso te decía al comienzo, para mí es fundamental las personas. Si uno tiene claro las personas que tiene alrededor, las problemáticas que hay alrededor de esas personas, es muy fácil encontrar la tecnología adecuada, que no necesariamente tiene que ser la mejor, porque obviamente hay autos espectaculares y hay autos de segunda línea, pero dependiendo para qué lo necesito, puede ser que el de segunda línea es más que suficiente. Y ese tipo de explicaciones sí se pueden encontrar en el libro. La idea es, como te decía, tratar de sacarle un poco ese tanto misterio que le ponen y hacerlo un poco más amigable, con un montón de referencias. Por eso yo les decía, no me gusta la palabra receta. Incluso en las recetas de cocina, la misma receta, con los mismos ingredientes, el mismo chef, hay veces que te sale una torta bárbara y otras veces que es incomible. Entonces, hay muchos otros factores que afectan a una solución tecnológica. Y uno de esos factores fundamental son las personas. Las personas que operan, las personas que reciben el uso, o sea, que a través del uso de la tecnología los controlan, lo que sea. Pero si nos olvidamos de esa parte, de esa patita, la verdad que la tecnología no sirve. Y soy muy defensor de eso. No, te decía que soy muy defensor de eso. Para mí eso es la base. Entonces, por eso, ¿para qué? Para mostrar que la tecnología no es nuestra enemiga, que no hay recetas, que nos tenemos que animar a equivocarnos. Las referencias son muchas y son muy buenas. Hay un montón de gente que hace cosas buenas con tecnología. Yo diría, no es la palabra copiémoslos. Traigamos sus enseñanzas y metámosle nuestra impronta. Porque nosotros conocemos nuestra cultura de la empresa, nosotros conocemos un poco lo que hablaba antes. Si yo conozco la gente que tengo alrededor, inmediatamente sé si esa tecnología va a funcionar o no va a funcionar en mi empresa. Me doy cuenta o qué tengo que hacer, lo que hoy se llama la gestión del cambio, qué es lo que cómo tengo que ayudar a mi gente para que esa tecnología nos dé el resultado que nosotros estamos esperando. Dijiste algo que me hizo un montón de ruido, que es, hay que animarse a equivocarse. En las empresas, el que se equivoca, se va, pierde el puesto. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Tu libro qué aporta para que esa persona no se equivoque o se equivoque menos o se equivoque disimuladamente? No sé, porque la realidad es esta, ¿eh? Mira, hace un tiempo atrás tuve una reunión
con una mujer que merece muchísimo respeto y admiración de mi parte. Y en la conversación dijo algo que no se dice en estos momentos, digamos, en el discurso privado. Entonces, me pregunto, ¿las empresas hoy aceptan que un gerente se equivoque? ¿O eso está en el discurso público y tras bambalinas la equivocación sigue costando lo que ha costado toda la vida, un despido del gerente o de otro, da lo mismo? ¿Sí? ¿A qué te referís con hay que animarse a equivocarse? Me parece que acá hay que ponerle forma a esta expresión, porque yo lo estoy entendiendo así. Voy a comprar un RP y que costó X dinero, y resulta ser que no es un RP, que es una herramienta que maneja toda la gestión de una empresa. Lo que necesito es una herramienta que me maneje la gestión con el cliente. Hoy me equivoqué. ¿Estamos hablando de eso o de qué estamos hablando? ¿Tu libro en qué aporta esta claridad, Gustavo? Sí, justamente, a ver, es un buen ejemplo. No es que, a ver, cuando yo digo hay que animar a equivocarse, no es que no me importa nada lo que estoy haciendo, si sale bien y si no, no. Porque eso obviamente eso no sirve. No tiene que ver necesariamente con que no te importe, tiene que ver con que no entendiste, te estás equivocando. Por eso, porque hay formas de ir minimizando los riesgos del fracaso. Lamentablemente se está bastardeando mucho últimamente el tema de la consultoría o el tema de los pilotos. Los pilotos es cuando vos haces, no sé, tenés un problema grande y en vez de meter tecnología o comprar tecnología y empezar a trabajar todo el problema, elegís un pedacito de ese problema y lo haces bien acotado. Tenés poco costo y podés aprender sobre la marcha. Podés agarrar, decirlo, poner, no, tengo la contra, la gente lo está boicoteando, ¿qué es lo que tengo que hacer para hacerle entender a las personas? Yo dije hace un ratito el tema de gestión del cambio. Antes se hablaba de capacitación. Entonces vos le explicabas a la persona cómo usaba la tecnología. Ahora se habla de gestión del cambio. ¿Por qué? Porque hay una partecita que es fundamental. Además de explicarte cómo usar la tecnología, te tengo que explicar cuál es el valor agregado para vos el utilizar esta tecnología. Entonces vos no lo vas a ver como una cosa que te puede quitar el trabajo, como una competencia. El mejor ejemplo es la IA. Hoy por hoy todo el mundo está enloquecido con la IA y ojo, no estoy diciendo que sea mala la IA. La IA es una herramienta fantástica, pero sigue siendo una herramienta. Entonces, cuando se utiliza digamos, el miedo y te van a reemplazar porque la IA va a reemplazar, yo lo que te digo es que lo que te puede reemplazar en tu trabajo es una persona que sepa usar la herramienta IA, porque va a ser más eficiente que vos. Pero la IA sola no te va a reemplazar. Y pasa eso con todas las tecnologías. Entonces, cuando hablamos de gestión del cambio, si yo vengo y te digo, mira, Mónica, vas a empezar a utilizar este sistema, al principio va a ser más complicado porque cambia la forma de trabajar. Lamentablemente, los seres humanos tenemos mucho miedo al cambio, mucho miedo, basado en el cerebro, lo que vos quieras, pero tenemos mucho miedo al cambio, porque ¿qué va a pasar? Yo, si así lo domino, ya sé cómo hacerlo, pero lo podés hacer más eficiente. Hacelo de esta forma, vas a ver este ejemplo, vas a estar más tranquila, en vez de trabajar 18 horas por día, vas a empezar a trabajar como corresponde, 8 horas por día. Entonces, cuando vos le explicaste eso a las personas, la gente misma se va metiendo y va apoyando eso. ¿Y el error en qué queda? El error está en que si vos traes una tecnología y la querés aplicar tal cual lo aplicó otra persona porque le dio resultado, sin evaluar cómo va a ser internamente, el riesgo de que fracase va a aumentar significativamente. Yo lo que digo es que el error está en, podés cometer errores, pero siempre minimizándolo. Entonces, no salgas a comprar. Mira, el mejor ejemplo que te puedo dar, normalmente hay una crisis de seguridad en una empresa, porque entraron a robar, por lo que sea. Salen a buscar y a comprar un control de acceso. Y compran y esto, y que barreras, y que lo otro, y que gastan un montón de plata, suben los niveles de seguridad altísimos, se hace inoperable el sistema, no entra nadie. Entonces, por ejemplo, en un club no entra ningún socio, entonces los socios empiezan a protestar, los guardias, que no tienen poder sobre esos socios, empiezan a bajar los niveles de seguridad y terminan con un nivel de seguridad mucho más bajo del que tenían antes de tener tecnología, que tenían un guardia anotando en un papel. Pero gastaron un montón de plata.
tenés que tener un cierto criterio en el momento de implementar las soluciones. Yo cuando hablo de equivocarse es, si yo hice un buen análisis, traje una tecnología, la empecé a trabajar, voy a tener errores. Esos mínimos errores no es un error garrafal. Okay. Porque ahí sí te pueden echar. Pero si vos sobre esos errores vas aprendiendo y vas mejorando, vas a conseguir una gran solución. Cuando Ahora sí. Una cosa que se equivoca, o sea, que yo creo que es muy común, es que se habla de tecnología que te va a solucionar un problema. Y la verdad que la tecnología es parte de una solución completa. Y la solución tiene que tener otras patas, que son las personas y son los procesos que utilizan esa tecnología con esas personas. Todo eso tiene que ser un ecosistema que está constantemente mejorando. Sí. Estamos llegando casi al final, Gustavo. Me gustaría que cerraras, nos quedan 12 minutos, 15, 14 minutos. Me gustaría que empezaras a cerrar el programa dejando... No dijiste la palabra, dijiste que la palabra recetas no te gusta, la palabra recomendación tampoco, sino una referencia. Como especialista y con un expertise tan tecnológico, cuando hablamos de biometría, es decir, reconocimiento de alguna parte del cuerpo que indica que es cierto que yo soy yo o que indica que es cierto que vos sos vos, y esto puede ser la huella dactilar, una mano, la cara, la voz, los ojos. Bueno, hoy hay un sinfín de cosas que de manera individual o combinadas pueden colaborar en este proceso de identificación. Que es un tema muy complejo y muy árido, me parece que es para muy poca gente de lo que nos están escuchando. Sin embargo, sí nos pueden escuchar muchísimas personas que van a encontrarse en su vida cotidiana con alguno de estos elementos. ¿Qué pasa con esta sensación de invasión a lo personal? Que te saquen una foto, que te hagan... No, ¿te ha pasado que alguna vez alguien te diga que se siente como vulnerable o expuesto a todo este tipo de control? Sí, por supuesto, sí. Lo que pasa es que ahí lo que uno tiene que ver bien es el contexto en que está utilizando la tecnología, cómo la está utilizando y obviamente la ética de quién la está utilizando. Si yo, no sé, seguramente han escuchado, hay algunas empresas que están armando base de datos de iris y de caras y de un montón de cosas. La verdad, cuando uno habla de biometría, por ejemplo, en reconocimiento facial, hoy vos tenés, no sé, Facebook. Tenés fotos de millones y millones de personas que se pueden utilizar para armar una base de datos biométrica y tenés bastantes datos de esas personas. Hoy, lamentablemente, los datos personales se venden en base de datos donde por, no sé, 80.000, 90.000 pesos chilenos, uno consigue una base de datos bastante grande, con datos importantes. No digo que eso sea bueno, yo digo que existe. Lo que uno tiene que considerar cuando se enfrenta a este tipo de tecnologías es el contexto en que lo está usando. Poder entender para qué, quién lo está usando, quién lo está controlando, porque hay un riesgo, es el de la captura de los datos personales. De hecho, hay una ley que acaba de salir de datos de custodia, de control de datos en Chile. Pero en biometría tiene la salvedad de que por ahí no hay tanta importancia de que te roben una base de datos biométrica. Si a vos te roban una base de datos de claves de acceso al banco, es una clave, es un número. Y si te la robaron, alguien va a entrar a tu banco y te puede robar. No tenés forma de controlarlo eso. En cambio, si te roban una base de datos biométrica, la verdad que no es tan riesgoso. Y te explico por qué. Cuando vos te presentás vamos a hacerlo con el banco, a un banco y te hacen un control facial, van a corroborar contra una base de datos que ellos armaron, que el banco armó. Si le roban esa base de datos al banco, yo puedo agarrar una foto de las que robé y tratar de presentarla. Ahora, si yo tengo la tecnología adecuada que me va a chequear
que la persona que está enfrente a la cámara es una persona viva y es la persona que corresponde, no importa si me robaron o no la base de datos. O sea, hay formas de chequear el uso que le van a dar a esa base de datos. Entonces, desde ese punto de vista no hay tanto riesgo. Pero definitivamente yo creo que ahí tenemos una parte como usuarios, una parte de control sobre la información. Entonces tenemos que estar conscientes de dónde y para qué se va a utilizar nuestra información para poder obligar también a las empresas que no hagan mal uso de esa información. Ok. Bueno, Gustavo, me parece, vos querías dar un cierre particular hoy, ¿no? Estamos como a las 21:51. Me parece que este misterio que planteaste lo podrías ir develando. Sí. Bueno. Primero voy a sacar mi fondo virtual. Y yo también estoy en un aula acá. ¿En serio? Sí. ¿Y en dónde? En una universidad en Estados Unidos. ¿También estás en una universidad en Estados Unidos? Sí. ¿Y en qué estado estás? En Iowa. No, me estás jodiendo. Sí. Dame un segundo. ¡Wow! Dice que está en Estados Unidos, que está en una universidad, que está en una sala, igual que yo, pero yo tengo fondo negro y ahí fondo azul. No entiendo. No entiendo. Acá, de este lado. Y entonces, bueno, se develó el misterio. Les presento a Gustavo. Son 2.500 las personas que en media nos están viendo en el mundo y claramente esas 2.500 personas no tienen por qué saber que Gustavo es mi pareja, pero es mi pareja hace 35 años, es el papá de mis hijos. Y los dos estamos muy contentos de haber hecho este programa. Yo estoy orgullosa de vivir con este hombre. Estamos viviendo un momento familiar muy, muy lindo y nos pareció hacernos este regalo de que yo lo entrevistara, dado su libro. Acércate un poquito más acá, por favor. Dado que su libro lo lanzaste la semana pasada. Han sido muchos los eventos estos últimos 5 o 6 días. El lanzamiento del libro, que es un hito en tu carrera, este viaje, y me pareció emocionante poder entrevistarte. Así que, Gus, te agradezco esta hora, te agradezco este juego. Ojalá nos acompañen y entiendan esta picardía que hicimos un poco nice. Sin embargo, me gustó que fuera acá, que fuera en estos salones de esta universidad que es tan bonita, tan grande, tan maravillosa. Y haberte entrevistado, de verdad, la carrera que has hecho y el camino del emprendedor que ha hecho este hombre. Algún día tenés que escribir ese libro. Sí, posiblemente. Bueno, ¿y hay otro libro? ¿Hay otro libro? Sí, estamos trabajando en un libro donde estamos combinando, la idea es combinar... Bueno, no, por ahí no se cuenta tanto. No se cuenta tanto. No se cuenta sí, tanto. Pero de nuevo, son libros que no son tan técnicos, la idea es acercar la tecnología desde un buen texto a la gente, o sea, no asustar. De pronto, lo que se puede contar es que este segundo libro va a poner luz en aspectos donde hoy no hay mucha claridad tampoco, y va a haber una combinación de dos materias que parecen andar por caminos paralelos, sin embargo, cada vez necesitan más estar en caminos juntos, comunes, interceptados. Y de nuevo, que los miedos muchas veces hacen que no se junten mucho más fácilmente. Bueno, parece ser que a Gustavo le gusta juntar. Estamos llegando al final, siempre me piden que deje 5 minutos antes. Yo quiero despedirme, agradecerte, Gustavo, te respeto infinitamente y te amo
muchísimo más. Gracias por haber participado de mi programa. Vos sabés lo feliz que me hace desde que apareció este espacio, donde los jueves me levanto con todos los sentidos del humor hasta las 6, 7 de la tarde, que empiezo a aclararme y darme cuenta que al final tiene que ver con la pasión, con el interés que me genera este programa. Gracias por haber estado, gracias por haber compartido tu historia. A quienes nos están escuchando, a quienes nos van a ver, gracias por los comentarios, por los smoti que nos dejen, que me dejen preguntas al Facebook. Los espero la semana que viene. Voy a seguir en Iowa y ahí vamos a ver si es una ella, es un él, quién va a estar en este mes de abril. Y me voy muy contenta. Ha sido un programa con una cuota de emoción particular. Buenas noches. Gracias por haberme acompañado en Radio Coaching Mundial, en mi programa ¿Qué pasa que no pasa? Soy Mónica Nadal Arrieta. Tengo el honor y el placer de conducir este programa y hoy me ha invitado este hombre, Gustavo Sweet Galucci, mi hombre. Gracias.